¿Quién era Jesucristo? ¿Qué impacto puede tener la vida de un carpintero poco conocido de la provincia de Judea, en el gran imperio romano, en nuestras vidas en el siglo XXI? Debería importarnos. Mucho se ha dicho y escrito sobre la persona de Jesucristo. Vivió y murió hace 2000 años, y sin embargo hasta el día de hoy, la gente se apasiona por él. Lo aman o lo odian, pero pocos son indiferentes a él. ¿Por qué? ¿Quién era? ¿Qué tiene de importante Jesucristo? A Jesucristo se le describe de muchas maneras. Como un hombre bueno. Como un gran maestro. Como un engañador. Como un hombre milagroso. Como un hombre justo. Como un charlatán. Como un mago. Como un engañador. Como un profeta. Como el Mesías. Como Dios. No era una figura política. No era rico. No controlaba ejércitos, ni grandes ni pequeños. No tuvo una vida larga, solo 33 años. Su ministerio público solo duró 3 años. No era popular entre los líderes gobernantes o religiosos de su tiempo, y las multitudes de su época eran inconstantes con él. Solo tenía un puñado de seguidores quienes en su mayoría eran pescadores incultos de un pequeño pueblo de la provincia de Judea en el gran imperio romano. No exactamente un titular de prensa. No había medios de comunicación mundiales en su época. No había web mundial. No había internet. No había televisión. No habían satélites. No habían teléfonos móviles ni redes sociales. No existía la cobertura mundial instantánea minuto a minuto de sus actividades. Era pobre e insignificante, al igual que sus pocos seguidores. Entonces, ¿cómo se explica su reconocimiento asombroso, universal y milenario? ¿Cómo pudo influir a tantos y en tan grande manera, en tan poco tiempo? Porque no se puede negar que su influencia es inmensa, intemporal, global, que cambia la vida, y que continúa en la actualidad. Esto se está escribiendo en el año 2023. ¿Qué tiempo estamos midiendo? De hecho, son 2023 años desde Jesucristo. El tiempo se mide en antes de Cristo, y después de Cristo. Este es el año del Señor 2023. Jesucristo dividió el tiempo. Puede ser rechazado, pero no puede ser ignorado. Lo reconocemos cada vez que escribimos la fecha. Veamos pues, quién es Él en realidad, porque está claro que es una figura importantísima en la historia de la humanidad. De hecho, es sin lugar a dudas, la persona más importante que ha existido. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Esta descripción del nacimiento de Jesús nos dice varias cosas. Fue concebido en el vientre de una virgen. La concepción fue explícitamente obra del Espíritu Santo de Dios. Era un descendiente directo de la línea real del rey David. Iba a ser el Salvador de los judíos. Iba a salvar a la gente de sus pecados. Su nacimiento había sido profetizado en la Biblia. Jesucristo es Dios con nosotros. La concepción de Cristo no fue un caso de inseminación artificial. Eso no existía en el primer siglo. Fue un acto milagroso de Dios,
También fue predicho por el profeta Isaías casi 750 años antes. Pero, ¿por qué un nacimiento virginal? ¿Cuál es su significado? La Biblia enseña claramente que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aunque todas las personas son pecadoras, la naturaleza pecaminosa es una herencia genética paterna transmitida por Adán, no por Eva. La genética nos dice que la herencia paterna se refiere a la transmisión de cualquier atributo de un padre a su descendencia. La mayoría de los rasgos heredados paternalmente pueden explicarse por la herencia de los genes nucleares, que son aportados por el progenitor masculino y se expresan en su progenie. Algunos de estos atributos son la altura, los hoyuelos, los dedos de los pies, la huella dactilar y el pecado. Debido a que el pecado es transmitido por el Padre, la primera promesa de Dios de un Salvador, dada después de que Adán y Eva pecaran, fue: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Era esencial que el Salvador viniera de la mujer, no del hombre, para que no heredara ni se contaminara con la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay si el Salvador tenía una naturaleza pecaminosa o no? Simplemente, porque un pecador necesita un Salvador. Un pecador no puede salvarse a sí mismo, y mucho menos a otro pecador, al igual que un hombre que se ahoga no puede salvar a otro que se está ahogando en medio del océano. Una persona que cae de un acantilado, no puede salvar a otra persona que también está cayendo del acantilado. Dos personas, o 20, o 100, encadenadas a un artefacto explosivo no pueden rescatarse mutuamente de la explosión. Todos necesitan un salvador externo que no se ve afectado por su situación. Del mismo modo, un pecador solo puede ser salvado por uno que esté libre de pecado. Por lo que Cristo no podía tener un padre humano. Tuvo que nacer de una virgen. La encarnación se refiere a la doctrina de que Dios se hizo carne. Dios asumió una naturaleza humana y se hizo hombre en la forma de Jesucristo, el Hijo de Dios, y la segunda persona de la Trinidad. Una vez explicada la razón por la cual Jesús nació de una virgen, debemos examinar la profecía de que sería Dios con nosotros, el Dios poderoso, el Padre eterno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La Biblia nos dice explícitamente que este Salvador sería Dios mismo. No solo un Dios, sino Dios fuerte. ¿Por qué? ¿Qué razón hay para que Jesucristo sea Dios? Hay un propósito cuádruple declarado en el Nuevo Testamento. Primero, para vencer al pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. La razón más importante por la que el Salvador debe ser Dios, es que nadie más que Dios tiene la capacidad de pagar la pena completa por todos los pecados de todos los tiempos de toda la humanidad. Si Jesucristo no fuera Dios, sería un ser creado igual que el resto de nosotros, e incapaz de pagar el precio infinito del pecado. Pero la Biblia afirma claramente que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación significa apaciguar, obtener el favor, evitar la retribución. ¿Qué se entiende por los pecados de todo el mundo? Es la suma total de todos los actos sin ley. Abarca todos los pensamientos, las palabras, y los actos en los que no alcanzamos la perfección de Dios. Todo lo que separa al hombre de Dios. Todo lo que separa al hombre de los demás. El hombre está totalmente contaminado por el pecado y no tiene ninguna justicia que ofrecer a Dios. Con su muerte, Cristo asume nuestro pecado,
y a cambio nos ofrece su justicia, la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segundo, para revelar al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En las declaraciones anteriores, Jesús afirmó ser Dios. Dios el Padre es un espíritu y no puede ser visto por el hombre. Pero Jesús en su humanidad, su persona, su vida, sus palabras, todo revela al Padre a la humanidad. Su persona se caracterizó por la bondad, la compasión, la dulzura, la mansedumbre, la humildad, la obediencia, la generosidad, la paciencia, la disciplina, el amor, la honestidad, la intrepidez, la integridad, la devoción y la impecabilidad. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Su vida se caracterizó por las buenas obras. Curar a los enfermos, hacerse amigo de los pecadores, aceptar a los despreciados. Orar, ayunar, cumplir la ley. Resucitar a los muertos. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sus palabras se caracterizaban por una completa honestidad, un profundo conocimiento y comprensión de Dios y de su palabra. Una gran sabiduría, una autoridad absoluta. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En tercer lugar, para destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este versículo nos dice claramente que una de las razones de la encarnación de Cristo fue para derrumbar las obras del diablo. Sabemos que el diablo es un asesino, un mentiroso, un traidor. La fuente de todo pecado. ¿Cuáles son sus obras? La obra del asesino es la destrucción de la vida. La obra del mentiroso es la extinción de la luz. La obra del traidor es la violación del amor. Él trajo el pecado al mundo para oponerse, corromper y destruir la ley de Dios. ¿Cómo destruyó Cristo las obras del diablo? Destruyó la muerte con el don de la vida. Destruyó las tinieblas con la luz de la palabra de Dios. Destruyó el odio con el don del amor. Destruyó las obras del diablo cumpliendo la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando vino a este mundo como hombre, Jesucristo preparó el camino para la destrucción definitiva del diablo y sus obras. Finalmente, para preparar a la humanidad para su segunda venida y el reino de Dios en el mundo. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Con su encarnación, Jesucristo le dio un golpe de muerte al pecado. Su segunda venida completará su victoria y nuestra salvación. Volverá, no a la pobreza, sino a la riqueza. Vendrá de nuevo, no en la tristeza, sino con gran alegría. Vendrá de nuevo, no en soledad, sino con todos sus santos. Vino a la tierra como hombre para lidiar con el pecado y cumplir con su pago. Vendrá de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer su reino, cuyos cimientos puso en su primera venida. La Biblia, de principio al fin, se trata de Jesucristo. Él es el prometido, se habla de Él, se le señala, se le revela, se le representa en la adoración, se le exalta. Él es preeminente. En cualquier parte de la Biblia, encontramos algo del Señor Jesucristo. He aquí algunos ejemplos. Jesucristo es el Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesucristo es inmutable.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el único camino al cielo. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Jesucristo es el único mediador. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el defensor del creyente. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el único pago por el pecado. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo no tiene pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Jesucristo es Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Jesucristo ha resucitado. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Jesucristo viene de nuevo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra respuesta? Como hizo con Adán y Eva, con el faraón, con la nación de Israel, así Dios nos da a cada uno de nosotros una advertencia, una promesa y una lección. La advertencia. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La promesa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La elección. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Todos podemos elegir si nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Cristo de la Biblia, y lo aceptamos como nuestro Salvador. ¿Cuál es tu elección?